Vamos de lleno al tema que nos viene llevando desde ya hace bastante tiempo. Creo que es la primera temporada, todavía estamos en el capítulo 6 de la primera temporada, de las emociones. ¿Sí? Ya vimos la alegría o el gozo, y estamos ahora entrando, le pusimos furia solamente por la película, pero, perdón, eh, pero estamos hablando del enojo, de la ira. Y especialmente estuvimos haciendo énfasis en el tema de la violencia. Entonces, solo para recordar algunos pasajes, los tenemos que tener presentes y tenemos que recordar que si nosotros queremos gobernar sobre estas emociones, que es la idea de lo que Dios nos plantea, el dominio propio es esto, es gobernar sobre nosotros mismos. ¿Lo podemos hacer con nuestra propia emoción? Con mi emoción, ¿puedo gobernar mi emoción? Difícil. Pero con el Espíritu Santo tenemos poder para hacerlo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo Jesús, lo que contaba hoy Julio. Entonces, algunos pasajes, solo para recordarlos. Efesios 4, 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un pasaje muy conocido, eh, pero bueno, no siempre es fácil de cumplir. Y muchas veces nos airamos y pecamos, y el sol se pone en el enojo varias veces. Eh, pero la última vez que estuve compartiendo, caminamos ese camino para poder entregar esto al Señor, para poder dejar estas cargas y ya vamos a recordarlo. Segundo pasaje, Hebreos 12, 14 y 15. Dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura que pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Fíjense, lo primero que nos dice es que tenemos que estar en paz con todos. Eh, y dice, y en santidad. Parece que la paz tiene mucho que ver con la santidad. Y dice que sin esa santidad no vamos a ver a Dios. O sea, no es cualquier cosa. Yo realmente quiero ver a Dios y es a lo que estamos aspirando. ¿Caminamos con Cristo para qué? Para un día verle cara a cara. Si yo no guardo esto, si yo no me guardo en santidad, si yo no guardo la paz con otros, corro el grave riesgo de no verlo nunca, de haber hecho un camino en vano. Y dice, fíjense, no vayan a perderse la gracia de Dios. La gracia de Dios, primeramente, ¿qué es? Nuestra salvación. Pregunte. ¿Cómo defino la santidad o cómo lo define la Biblia? Algo de esto lo hemos visto cuando hablamos de que Dios era tres veces santo y Dios dice que es santo, completamente separado de todos los demás y nos pide a nosotros que nosotros también seamos santos. Es decir, dice que primero Él nos santificó. ¿Qué quiere decir esto? Nos separó. Santo significa separado. Él nos separó para Él. Pero ahora es nuestra responsabilidad guardarnos así, apartarnos primeramente del mal, del pecado. Por esto Cristo nos da el Espíritu Santo, nos limpia con su sangre y nos hace libres del pecado. Ahora, yo puedo decidir volver, por supuesto. A mí me dan un regalo y lo puedo devolver. La salvación, la santidad, lo que Dios hizo en nosotros es gracia, es un regalo. Yo lo puedo perder. Puedo perder, es un gran debate este, ¿se puede perder la salvación? No se puede perder la salvación. Eh, la realidad es que Dios nos regala la salvación, pero yo puedo devolver el regalo. No es que Dios me lo quiera sacar, al contrario, dice que Dios quiere que todos vengan a salvación.
La voluntad de Dios es que todos seamos salvos, pero la voluntad de Dios es que todos seamos santos. Porque Él dice, sean santos como yo soy santo. Y lo que estamos viendo es que el gobierno de las emociones tiene mucho que ver con la santidad. Si yo no gobierno mi enojo, si yo no gobierno la ira, que es más, Dios dice, si quieren tener ira, pueden tenerla. O sea, se pueden enojar. Eso no es pecado. La cosa es qué hacen con esa ira y por cuánto tiempo la guardan. Porque lo que deberíamos guardar son sus mandamientos, lo que deberíamos guardar es la santidad. Si yo guardo la ira, si yo guardo el enojo, si en vez de guardar cosas de Dios, guardo cosas del diablo, porque la ira es una emoción humana, pero cuando la guardo en el tiempo, ¿qué dice? Dice que le doy lugar al diablo. Y ya no guardo sentimientos humanos solamente, el diablo empieza a tomar lugar y yo empiezo a guardar algo que no debería guardar. Entonces, dice que podemos perdernos la gracia de Dios y dice cómo, porque empieza a brotar en nosotros una raíz de amargura que nos puede estorbar y hacer que muchos se contaminen. Entonces, por eso es algo que nosotros no podemos dejar pasar, tomar a la ligera, decir, bueno, yo voy a seguir enojado todo lo que yo quiera. Yo estoy jugando con fuego si hago eso. Yo corro graves riesgos. Y el riesgo que me está diciendo la palabra es perderme la gracia de Dios, perder el regalo. Es un regalo, pero yo con los regalos hago lo que quiero. Mejor que lo cuide como el regalo que es, el mejor regalo que puedo recibir en mi vida. Pero si yo no tomo conciencia de eso, si yo no guardo ese regalo como lo debería guardar, es decir, si yo no guardo mi santidad, corro grave riesgo, grave riesgo. Entonces, decíamos que Dios nos llama a delegar la ira, o a delegar, vamos a ponerlo así, como lo dice la Biblia, a delegar la venganza. La ira, el enojo, viene por una injusticia sufrida o sentida. Yo siento que me hicieron una injusticia. A veces ni siquiera es una injusticia, yo lo siento solamente. Cuando alguien tiene una raíz de rechazo, todo el tiempo siente que le hacen injusticia. Y por ahí tiene una sensación tiene una cuestión de rechazo interno, que siente que todos lo rechazan, y alguien no lo saludó porque estaba en otra cosa, no lo vio, y dice, me lo está haciendo a propósito. Me lo está haciendo a propósito. Yo lo sé. Sí, Emilio. Sí. Mm, sí. Mm. Acá Emilio, para los que están en Zoom, está contando un evento que sucedió este viernes. Venía un hombre con un palo en el hombro y otro atrás, y él, que viene de Venezuela y ya tiene el ninja adentro, digamos, ¿no? Tiene el espíritu ninja que va viendo enemigos como para esquivar los golpes. Y Constitución te activa el espíritu ninja. Eh, Literalmente venía con una mala intención, se da vuelta con el palo y Emilio lo esquiva cual actor de Hollywood, ¿no? Era Neo, era Matrix, ¿no? Bueno, pero esto viene atado a la injusticia, ¿no? A veces sufrimos injusticias, o sea, absolutamente ninguna razón tenía este hombre, solamente, seguramente una raíz de amargura muy importante, porque para ir pegándole a la gente que no conoces, realmente, sí. O sea, si a veces te dan ganas de pegarle a la gente que conoces porque te hacen cosas malas, pero a la que no conoces, bueno. Eh, pero eso es una raíz de amargura, realmente. La raíz de amargura puede generar eso. Ahora, la cuestión es que nos genera en nosotros. Imagínate si en vez de esquivarlo te pegaba, ¿no?
No es que Dios no quiera que nos defendamos, pero, pero si te pegan, muy seguramente va a generar en vos una reacción, ¿no? Y cuando nos pegan, generan en nosotros reacciones, la acción y la reacción. Dios dice, fíjense qué hacen con eso. El próximo pasaje que está en Romanos 12, del 17 al 21, pero voy a leer solamente un versículo, dice, no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Toda injusticia merece venganza, aunque suene fuerte. La ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, no era ni más ni menos que eso. Era el orden de cómo vengarte. Si te sacan un ojo, solamente le puedes sacar un ojo al otro, no le saques los dos. ¿Sí? Pero esto era una ley de venganza. Era el orden de la venganza. Sin embargo, Dios viene, de Cristo esta parte, y nos dice, ya lo había dicho en realidad, en el Antiguo Testamento también estaba dicho, mía es la venganza. Eh, pero por la dureza del corazón fue dada esa ley, la dureza del corazón del hombre. Ahora, lo que está diciendo Pablo a los romanos es, ¿vos tenés ganas de vengarte? Entregale esas ganas a Dios. La factura por cobrar, pasásela a Dios y deja que Él actúe. Entonces, ¿te pegan el palazo? Sigue sobre nuestra vida la palabra de lo que dependa de nosotros, procuremos la paz. El primer palazo te lo podés comer, si no tenés el espíritu ninja que tiene Emilio, pero no estoy habilitado a agarrarle el palo y pegarle los palazos al otro. Dios no quiere eso. ¿Cómo? Ganas no nos van a faltar, ganas no nos van a faltar, pero la Biblia no nos habilita a hacerlo, no nos habilita a hacerlo. Distinto es que yo esté defendiendo a mi familia en una situación de defensa propia. Ahora, yo le saqué el palo, el otro quedó a merced de lo que yo pueda hacer, yo no estoy habilitado a matarlo a palazos, porque Dios dice la venganza es mía. De nuevo, no es fácil, necesitamos el Espíritu Santo para esto. Si yo no tengo el Espíritu Santo, lo que me va a salir es pegarle los palazos. Pero Dios nos dice, no, así no será entre ustedes. A ver qué decía el chavo. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Sabias palabras del chavo, que tenía un trasfondo cristiano, la serie del chavo. Realmente, hubo uno que dedicaron a predicar de Cristo, uno de los episodios, ¿sí? Entonces, eh, no estamos habilitados a vengarnos. Punto. La venganza no es para nosotros. Hablábamos de Jeremías. Jeremías, pobre hombre, le pegaron todos los palazos que se les ocurra. Tenía todo el pueblo en contra, los gobernantes, los demás que se hacían los profetas y no eran profetas, todos en contra de él. Y Jeremías presentó su causa a Dios. Y en Jeremías 11:20 dice, pero tú, Señor Todopoderoso, que juzgas con justicia, que pruebas los sentimientos y la mente, déjame ver cómo te vengas de ellos. Acá no se vengaba a él, pero tenía esta cosa de, por lo menos déjame ver cómo les haces bajar el fuego. ¿No? Déjame ver cómo te vengas de ellos, porque en tus manos he puesto mi causa. David, nosotros podemos leer muchos salmos de David, y David decía, Señor, partile los dientes, ¿no? Destruílos. Eh, pero no, no lo hacía él. Cuando él podía vengarse de Saúl, después vamos a ver esta historia, él no lo hizo, porque era el ungido del Señor. Sí, contra las rocas. Sí, sí, hay una parte en donde David dice, estrellá a sus hijos contra las rocas. David no escondía nada. David sacaba su enojo, su tristeza, su frustración, su angustia, pero delante del Señor. David hacía esto delante del Señor y nos enseña, si vos tenés ganas de estampar a alguien contra la pared, romperle la cabeza a palazos, contáselo a Dios. Sacate la bronca delante de Dios.
Dios no se va a escandalizar porque Dios ya conoce, ya escuchó tu corazón. Antes de que vos lo digas, decía David, antes de que la palabra esté en mi boca, ya la conoces toda. Mucha gente, cuando se presenta delante de Dios, dice, oh Señor, bendice a este que me está haciendo injusticia, mientras adentro dice que gana de romperle la cabeza a palazos. Pero Dios no es un Dios religioso ni se va a escandalizar de escuchar lo que hay en tu corazón, porque Él lo sabe. Es preferible descargar tu corazón y contar lo mismo que hacía David. Señor, reventalos, destruílos. O como decía Jeremías, déjame ver cómo te vengas de ellos. Creo que Dios no se lo dejó ver del todo, ¿sí? Pero es preferible sacar eso del corazón, porque lo que no sacás del corazón queda en el corazón. Queda en el corazón. El diablo usa nuestro corazón como un tacho de basura. Antes de que entre todo lo que tiene que entrar de Dios, a veces tenemos que dar vuelta el tacho de basura para que salga toda la basura, para que Dios limpie y nuestro corazón pueda ser lleno de lo que tiene que ser lleno. Yo a veces quiero pintar por arriba y corro el riesgo de terminar como los fariseos, siendo un sepulcro blanqueado, lleno de maldad adentro, pero muy religioso, haciendo oraciones muy correctas, políticamente correctas. Pero Dios no nos pide que seamos políticamente correctos, Dios nos pide que seamos sinceros, que seamos sinceros. ¿Vos lo ves a Job? Hoy hablábamos de Job. Job despotricó, vos lees todos los capítulos, despotricó todos los capítulos. Voy a sacar mi enojo, dice. O sea, Dios busca gente sincera, Él no se escandaliza de que le digas lo que tenés en tu corazón. El problema es cuando no se lo decís. Porque tarde o temprano va a salir por otro lado, la raíz se va formando, la raíz va para abajo y contamina. Entonces, tenemos que confiar en que Dios va a impartir justicia. Salmo 103, 6 dice, el Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren por la violencia. Tenés que saber que cuando vos sufrís violencia, Dios es tu defensor. Y no sentirte desamparado y solo frente a una situación de violencia y de injusticia. Porque Él es el Dios justo que nos va a hacer justicia. ¿En la tierra o en el cielo? Una de las cosas que no cerraban mientras todo era terrenal era por qué los impíos prosperan, por qué los injustos les va bien y mueren en riqueza. El que no puede ver más allá de la tierra diría, al final se salió con la suya. Nosotros no vemos el otro lado. Vivió 70, 80, 90 años en riqueza, opulencia y placer, pero va a tener una eternidad para pagar el precio. ¿Te sirvieron 90 años para vivir 1 millón en el infierno? No sé, hacé las cuentas. Hoy nosotros podemos entender esto y podemos ver que aunque parezca que en la tierra no se hace justicia, porque la tierra es injusta, en el cielo la justicia va a ser hecha. Nadie puede ir delante de Dios y salirse con la suya. Todos van a pagar lo que tengan que pagar, a menos que acepten a Cristo y su regalo. Su regalo es no pagar la deuda, que todos la tenemos. ¿Sí? Entonces, decíamos, ¿cómo remitimos esa causa a Dios? Y decíamos que el canal a través del cual yo descargo esto, yo vacío mi corazón de toda la basura que el diablo tiró, sí, dale. Mm. Ujú. Acá Lore dice que no está de acuerdo con este tema de decirle a Dios, quiero ver cómo lo lastimás, quiero ver cómo, que es violencia con violencia. Mm. Mm.
Por ejemplo. Ok, bueno, Lore dice que no está de acuerdo con esta manera, que hay otras maneras, que podríamos salir a caminar, escribir, orar. Estábamos hablando de orar igual. Espera que voy a responder. Yo lo que estoy diciendo es que seamos sinceros con Dios. Bueno, pero déjame terminar. No estoy diciendo que esté bien desear eso, ni estoy diciendo que esté bien querer ver cómo Dios castiga a otro. Lo que sin embargo, igual en la Biblia aparece así, ¿eh? No lo escribí yo, lo escribió Jeremías, David, ¿sí? O los escribas que escribían cuando David y Jeremías hablaban. No estoy diciendo que eso esté bien, porque de hecho lo que estamos diciendo es que Dios quiere limpiar nuestro corazón de eso. Lo que estoy diciendo es que si yo escondo eso, lo guardo bien abajo y digo, no, 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 yo no siento odio, yo no siento rencor, yo no tengo sentimientos malos contra esta persona, pero bien abajo sí están, yo corro grave riesgo de que eso se infecte. Es lo mismo que una herida infectada, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que Dios quiera que nosotros tengamos eso. Yo lo que estoy diciendo es que si yo siento eso, lo mejor que puedo hacer con Dios es decirle, Señor, yo estoy sintiendo esto. Ujú, ujú, sí. Ujú, sí. 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 No. La, la vez pasada, vos no estuviste, la vez pasada hablamos justamente de esto. Lo primero que yo voy a sentir es deseos de venganza. No, espera. Ahora vamos. Lo primero que vas a sentir es deseos de venganza. ¿Sí? Dolor, angustia y todo lo que viene cuando yo sufro violencia, sufro injusticia y sufro cosas muy duras. Y lo que vos decís de que además de caminar, escribir, orar, yo además lo puedo hablar con alguien, esto lo hablábamos la vez pasada. Obviamente, hay veces que yo no puedo salir de ese círculo a menos que alguien me ayude. Aún con Dios de mi lado. ¿Por qué? Porque justamente Dios dijo, confiésense sus pecados unos a otros, oren unos por otros para que puedan ser sanados. Dios nos piensa como familia, nos piensa como cuerpo para poder contenernos mutuamente. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo es esto. Hasta que yo no reconozca los sentimientos que tengo, yo no voy a poder ni siquiera empezar a perdonar. Porque para perdonar, primero tengo que reconocer que me hicieron un daño grave. Y cuanto más grave, más importante va a ser que yo perdone y suelte. Entonces, yo primero tengo que reconocer que eso está en mi corazón. Inevitablemente el que sufre violencia, el que sufre abuso, el que sufre todas las barbaridades que se ven acá en la tierra, va a tener un dolor en su corazón. Y va a tener y va a tener muchas veces violencia, aunque no quiera, porque la violencia se aprende y se recibe. E incluso espiritualmente la violencia también se recibe. Y puede ser algo espiritual que gobierna nuestra vida. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es reconocerlo. Obviamente estamos leyendo el Antiguo Testamento, pero también estamos leyendo el Nuevo. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. De hecho, David se vengaba de los enemigos. Cuando llega Jesús, Jesús cambia eso y Jesús dice, ahora los tienen que amar a los enemigos. Imagínate cómo les partió la cabeza esto a los israelitas, ¿no? Entonces,
¿Cómo hago para amar a alguien que estoy odiando y del que tengo ganas de vengarme? Yo voy a tener que pasar por un proceso, inevitablemente voy a tener que pasar por un proceso en donde yo pueda sacar la basura que tengo en mi corazón, todos esos sentimientos, para poder llegar al punto de decir, bueno, una vez que confesé esto, yo puedo empezar a perdonar. Porque si no, yo corro riesgo también. Mucha gente le dice, tenés que perdonar. Y, pero mirá lo que me hizo. Ah, no importa, vos tenés que perdonar. Es una orden. Y la persona dice, bueno, si es una orden, yo quiero seguir en la iglesia, si no me van a echar. Bueno, lo perdono. Pero vuelvo a casa y sigo igual, no cambió nada, porque yo no saqué del corazón todo lo que tenía. Entonces yo necesito pasar por ese proceso. Y yo tengo que ser honesto con Dios e incluso con la persona con la que estoy hablando. Por eso tengo que buscar una persona madura, porque a veces tengo que sacar cosas tan pesadas, tan difíciles, tan horribles para contar, que necesita ser una persona preparada para escuchar eso, preparada para contenerme y para guiarme en ese proceso de sanidad. Entonces, obviamente que yo tampoco estoy de acuerdo con David que le quería romper los dientes y matarle a los hijos, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es que esos sentimientos vienen al corazón, aunque uno no quiera. Y uno tiene que reconocerlos primeramente delante de Dios. Es como el adicto. Primero tiene que reconocer que tiene un problema con la adicción para empezar la sanidad. Yo tengo que reconocer que tengo un problema con la violencia, que tengo un problema con la injusticia, que tengo un problema con lo que necesito resolver, con cualquiera de estas cosas, con una raíz de amargura. Yo necesito ponerla blanco sobre negro, ponérsela delante a Dios y a veces ponerla delante de una persona, como decís vos, para después poder entrar en un proceso de sanidad. Si yo me quedo en el círculo de tengo ganas de romperle la cabeza y nada más, yo me quedo en el círculo de la violencia. En eso tenés razón. ¿Sí? Entonces yo tengo que pasar, tengo que salirme de ese círculo, pero para salirme tengo que reconocerlo. Porque mientras no lo reconozco, mientras los demás son los únicos que hicieron mal y yo estoy siempre bien, a muchos cristianos vos le preguntás, ¿vos odias a alguien? No, yo soy cristiano, yo no puedo odiar. Pero cuando vos escarbás un poco, hay un rencor, un resentimiento con personas que te hicieron mal, que a uno le cuesta reconocer, porque uno pone capas de pintura arriba, capas de pintura religiosa, que no dejan ver lo que hay abajo. Y yo tengo que ser honesto con lo que hay abajo, porque si no la pintura un día se cae y sale a relucir que la pared está podrida, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que decís vos, ¿sí? Eh, a lo que voy es, yo necesito pasar, necesito primero identificar lo que hay en mi corazón, lo que está mal en mi corazón, en mis emociones, para poder sanar. Y Dios sana. Cada proceso va a ser distinto, pero Dios va a sanar eso hasta que llegue un momento en donde el corazón está sano y yo ya puedo gobernar. El problema cuando el corazón no está sano y está lleno de inmundicia, está lleno de dolor y de rencor, resentimiento, raíz de amargura, yo no puedo gobernar con eso. Yo no puedo gobernar mis emociones y hago todos los esfuerzos. Resentimiento es resentir. Vuelvo a sentir y vuelvo a sentir. Y cada vez que me tocan la herida, salto como leche hervida y no lo puedo manejar. Entonces necesito presentar eso al Señor hasta que Él sana. Si lo pensamos, dicen ahí en Zoom, pero no lo decimos, igual eso está. ¿Sí? Mejor decirlo. Esto vale para la violencia, esto vale para el enojo y esto vale para cualquier pecado o cualquier cosa que no es de Dios en nuestra vida. Yo no la puedo caretear con Dios. Sí, Vilma. Ujú. Sí, está diciendo que perdonó, ya está, esto está resuelto y...
Pasaron muchos años y volvió a surgir algo y todo explotó como si hubiera pasado ayer. Esto que me pasó hace tantos años. ¿Por qué? Porque todavía la herida puede no estar cerrada. Sí. Ujú. Ujú. Nena. Perdón, perdón a los que están en Zoom, pero bueno, acá esto es el problema de estar en vivo. Acá Jessica contó su testimonio y Silvana dice que no está de acuerdo con algo. Sí, sí. ¿Se acercan? Perdón, no entendí. ¿Se acercan? Ah, agredir. Ujú. A ver, sí, sí, acá Silvana dice que la persona que agrede es un problema de la persona y no de uno. Bueno, yo te diría algo. Si a Emilio le hubieran pegado ese palazo, sí, el problema principal era el que tenía el palo, pero una vez que le pegan el palazo, el problema también es de Emilio, porque va a tener que ir al hospital a coserse la cabeza. Ujú. Sí. Mira, todavía no llegamos a ese punto. Acá está diciendo Silvana, ¿qué hacemos con las personas que constantemente nos quieren agredir? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sí? Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Pero para llegar a ese punto, primero tenemos que resolver el que estamos hablando. Yo les quiero contar un testimonio. Sí. ¿Eh? Vos tenés un testimonio también. Quiero que agarremos este micrófono. Esperá.
No, pero en serio, porque la conversación es interesante. ¿Querés contar? Después yo cuento otro testimonio. Sí, Sí, sí. 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 Eh, Vos podés manejar tu propio micrófono. claro. Tenés dominio propio. Em, bueno, yo iba a contar en Venezuela, me lo recordé por lo que dice la hermana. Eh, no, 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 si se lo no, escuché. no, Va, no, no, dejá tranquilo, te cuento. pobrecita. No le Em, quieras manejar la vida, que el dominio propio lo tiene él. exacto. Yo trabajaba con Juve en Venezuela, bueno, los suegros saben. Trabajábamos juntos en una misma empresa. Ella queda embarazada, ¿no? Ya teníamos la célula y yo predicaba en la célula. Pero bueno, pasa el tema de que ella queda embarazada, el dueño de la empresa se entera que ella queda embarazada y la echa, simplemente por estar embarazada. Yo antes de aceptar al Señor era muy puño alegre, ¿no? Eh, Muy. puño alegre. Puño alegre. Sí. Ok, puño alegre. Ok, ok. Sí, Piña sí. aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Sí. Sí, sí, era de imponer manos fácilmente, como diría No otra, hablaba otra mucho, palabra. no hablaba mucho para Sí, ir al tema. sí. No era de discutir, sino iba Bueno. directo. ¿Y? Bueno, el tema hecha Juve, yo voy y hablo con este hombre y dice, no, no, ya está afuera. Yo le digo a Juve, bueno, todavía en ese momento guardé un poco de paciencia y le digo, bueno, todavía estoy yo trabajando, vamos incluso al Ministerio del Trabajo y tal, no sé qué. A la semana me echa a mí. Y voy, ahí ya un poquito más sacado, ¿no? Y bueno, le digo a Juve, me dice, no, pero vamos a seguir intentando con el Ministerio del Trabajo y tal. Y yo, bueno, vamos. Cuando nos va a dar la liquidación, hay cuenta que es como que trabajemos un montón de tiempo y te echen y te den 20.000 pesos. Ahí sí ya se me volaron la chapa. El hombre estaba arriba, o sea, estaba acá en la oficina, él estaba arriba y yo iba para allá. Iba para allá y Juve me agarra, la chica de la oficina me agarra y me dice, no, no, acá, tranquilo. Juve me dice, fuimos al banco a cobrar la liquidación y yo iba temblando, temblando De de la la rabia, sí, impotencia, de de la rabia. impotencia. Bueno, cobramos, nos fuimos a casa, quedé tranquilo en teoría y me quedé con eso. Tanto así que bueno, que los suegros también son testigos de que cada vez que me nombraban a este hombre, ponía rojo. O sea, era tanto de que nombraban, Leonardo Bustamante, me acuerdo todavía se llama, pero ya no siento nada. Pero en Ujú. el momento cada vez que me lo nombraban, me ponía rojo. Yo a veces no, en el trabajo y lo nombraba y era una cosa que... eh, hasta que entendí esto de lo que se está hablando hoy, de soltarlo delante de Dios, ¿no? De hablarlo y de soltarlo, de eso de que suena feo, de querer romper la cabeza, pero decía, mire, señor, este hombre, de verdad yo sé que estoy haciendo mal porque yo me paro en un púlpito a predicar y tengo esto en mi corazón, me siento en rabia, impotencia, o sea, si lo tuviese tenido enfrente, no sé, ¿no? Lo suelto y yo creí que todavía tenía eso guardado hasta un día íbamos por la ciudad, voy caminando y viene de frente la misma vereda. Cuando lo ve, él me mira, se timbra y cruza la vereda. Y ahí me dio risa. Y ahí sentí que ya el Señor había curado eso en mí, ¿no? Que había sanado eso en mí acerca de él. Y muchas veces, a veces hablando con Juve, recordamos eso y me da un poco de vergüenza recordar la ira que sentía acerca de eso, pero que sí el Señor sanó. ¿No? El Señor sanó y el Señor tomó venganza. Nosotros lo supimos después porque la tienda y la empresa en la que trabajábamos, la tienda estaba al frente de uno de los barrios más peligrosos de la ciudad donde estábamos. Nosotros nunca nos pasó nada, nunca. A este hombre lo robaron, lo saquearon, lo dejaron sin nada. Eh, él empezó a salir con bueno, a montarle los cachos a la esposa. Montarle los S- cachos, engañarla. Sí, se le acabó el matrimonio, se le acabó la familia. La otra empresa que tenía, para la cual yo también trabajaba junto con él, quedó en cero por temas fiscales y demás. O sea, el hombre quedó en cero.
Pero ahí lo recordé ahora con todo esto porque, o sea, el Señor sanó en mí toda esa ira que yo sentía y tomó la venganza por mí. Sí, o sea, tomó la venganza. Sí, No lo digo con orgullo ni nada, pero, o sea, el Señor es el que se encarga de todo eso. sí, sí, sí. A ver, el proceso del perdón, alguna vez lo hablamos y, y está bueno recordarlo. Y ahora les voy a contar el testimonio que les dije. El proceso del perdón es un camino que nos va llevando por diferentes estaciones. La primera estación del perdón es sanar el corazón de la ira, del rencor, del resentimiento. Obviamente yo tengo que renunciar. Si eso se formó en mí y le abrió la puerta al diablo, yo tengo que renunciar en el nombre de Jesús al odio, al rencor, al resentimiento, a la violencia. Yo tengo que hablar con nombre y apellido a que estoy renunciando. Los pactos espirituales se firman con acciones y palabras y se cortan de la misma forma. El pecado es una acción con la cual yo firmo un pacto con el diablo, porque le doy autoridad al diablo en esa área de mi vida. El odio, el rencor, el resentimiento, las palabras que yo hablo, son un pacto firmado. Aunque yo no diga estoy firmando pactos con el diablo, yo le estoy, como dice la Biblia, le estoy abriendo la puerta. Yo lo estoy dejando entrar a casa y le estoy dando gobierno, dominio sobre partes de mi vida. Yo puedo ser cristiano, o sea, no hace falta que yo sea un satanista para que Satanás tenga dominio en partes de mi vida. Pedro era discípulo de Jesús, lo amaba, era su mejor amigo, y fue usado por el diablo para decirle que no vaya a la cruz. Y Jesús le dijo, va de retro, Satanás, alejate de mí, Satanás, que me sos estorbo. Y era Pedro, era su amigo, pero el diablo lo usó. El diablo nos puede usar, nos puede engañar y puede meterse, siempre va a buscar un hueco por donde meterse. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con la santidad y tenemos que tener tanto cuidado con lo que hacemos y decimos y guardamos. Porque lo que yo guarde se puede pudrir en mi corazón, como hablábamos recién. Entonces, vamos pasando por distintas instancias, por distintas estaciones. La primera estación es que mi corazón se empieza a liberar de la carga. Yo empiezo a sentir que ya no tengo deseos de venganza. ¿Sí? Si el proceso continúa sanamente, yo puedo llegar al punto en donde ya no solo no siento deseos de venganza, yo puedo empezar a sentir misericordia y compasión por el victimario, por mi enemigo. Y llego al punto de lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte y puedo amar a mi enemigo. Y esto es un proceso, yo no voy a amar a mi enemigo de un día para el otro. No es que yo me convierto a Cristo y de repente empecé a amar a todos, mi enemigo, todo. Me voy a abrazar a todos los vecinos que me tiraban piedra. No funciona así. Es un proceso, pero es un proceso que yo debería caminar y no debería parar en el camino. Aunque camine más lento, más rápido, yo debería llegar. Hasta llegar al punto y uno diría, bueno, Jesús porque era Jesús, viste que siempre la gente dice, bueno, no te perdono, Dios te puede perdonar, viste ese pensamiento, solo Dios perdona. El que perdona es Dios. Yo no soy Jesús para andar perdonando, ¿no? Este es un pensamiento del mundo, pero a veces en la iglesia se nos cuela ese pensamiento. Y aunque no se cuele ese pensamiento, nosotros pensamos en Jesús crucificado y orando por los que lo habían crucificado, diciendo, Señor, no les tomes esto en cuenta, porque no saben lo que hacen. Uno decía, bueno, pero es Jesús, yo a tanto no voy a llegar. Pero me cuenta el final del chiste esta chica. Yo voy, es una estación tras estación, estoy llegando a Esteban. Decí que los del Zoom no lo escucharon. Esteban, tomando las palabras de Verónica, que me quema los chistes acá, Esteban era un muchachito del pueblo. Era un joven que lo llamaron para servir las mesas. Y el pibe servía las mesas, de paso oraba por la gente, hacía milagros, sanidades, viste, así, como cualquiera que sirve las mesas en la iglesia. Así que tengámoslo en cuenta. Y cuando lo llevan delante del Sanedrín para juzgarlo por seguir a Cristo, además de hacer un discurso impresionante, de contar toda la historia del Evangelio hasta Cristo,
Cuando lo van a apedrear, Esteban hace exactamente lo mismo que Jesús. Mientras lo están apedreando, Esteban, lejos de decir, Señor, rompeles los dientes, esos sentimientos ya no estaban en el corazón de Esteban. Ya no dijo lo mismo que hubiera dicho David. Señor, que las piedras le caigan a ellos y a sus hijos. Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él amó a los que lo estaban apedreando. Entonces, es un proceso, y es un proceso al que podemos llegar. Si Esteban, un jovencito que servía las mesas, lo pudo hacer, nosotros también. Y tenemos que tener la expectativa de llegar hasta ahí. Si perdonaste y ya no sentís la carga, bien, bien, llegaste a una estación importantísima. Ya por lo menos estás en santidad. Ya no estás guardando rencor, resentimiento en tu corazón, odio. Estás en una estación buena, pero te podés tomar el tren hasta la próxima estación. Podés orar para empezar a amar a tus enemigos, para orar por ellos, para que no tengan que pagar el juicio de Dios y para que sean libres de ese juicio igual que fuiste vos. Porque si Dios te salvó a vos, que seguramente fuiste enemigo de alguien, por lo menos de Dios, dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él nos amó de tal manera, siendo sus enemigos, que no tomó en cuenta nuestros pecados, nuestros delitos, y nos dio el regalo de la salvación. Lo mismo nosotros. Deberíamos orar por la salvación de nuestros enemigos. Es un proceso, no es fácil. Después que te lastimaron mucho, cuesta, pero no es imposible. No es imposible. Y les voy a contar el testimonio de un muchacho que me tocó ministrar en un viaje. Eh, Fue una de mis primeras ministraciones así exitosas que uno dice, oh, qué lindo que salió. ¿No? Porque uno tiene ganas de ministrar a alguien y ver que hay un cambio, ¿no? A veces ministras a alguien y te dice, sí, sí, lo perdono, lo perdono. Y no pasa nada, ¿no? Bueno, este muchacho tenía una discapacidad y estaba todo como tullido, todo jorobado, doblado, mal. Pero no era una discapacidad con la que había nacido. Era una discapacidad que había sido causada por un accidente. Y el accidente fue así. Dice que, me parece que él iba en bicicleta por la calle y viene un auto, lo atropella, lo pasa por arriba y lo deja todo roto, tirado en el piso y lo abandona. Lo abandonó y lo dejó ahí para morirse. Lo encontraron, lo sanaron como pudieron, pero quedó con graves... A ver, caminaba, se podía mover, todo, pero se notaba que tenía una discapacidad porque estaba todo tullido, pobre hombre. Era un muchacho joven, salía con una chica muy bonita, los dos cristianos, y no podían tener hijos. Y habían intentado de todas las formas posibles y no podían tener hijos. Así que medio que la charla vino por eso, él quería tener hijos, pero nos pusimos a charlar y ver a ver si había alguna raíz. A veces uno no puede tener porque no puede tener, pero a veces hay raíces espirituales, hay cuestiones, así que nos pusimos a charlar. Me cuenta esta historia y cuando me cuenta esta historia, me la cuenta con tanto dolor, esa impotencia, esa bronca. Y, y bueno, me abrió su corazón y le digo, vamos a orar por esto, porque yo creo que acá hay una raíz de lo que está pasando, porque él estaba con una raíz de amargura. Y yo le pregunto, ¿vos qué sentís por el chofer de ese auto, el que te hizo esto? Y salió un gemido de adentro que dijo, lo odio, pero con un odio tremendo. Y lo guié a que pueda perdonar y a que pueda renunciar a ese odio. Y se lo pueda entregar al Señor. Y fue una administración preciosa porque realmente lo hizo de todo corazón. Él pudo ser libre en ese momento de este yugo que lo venía oprimiendo desde hacía tantos años. Eh, y terminó siendo libre. Y yo tuve la convicción de que él iba a poder ser papá. Y se lo profeticé, le dije, vos vas a tener un hijo yo.
tengo la convicción de que vos vas a tener un hijo. Y él dice, yo también. Y le voy a poner tu nombre, me dijo. Y le voy a poner tu nombre. ¿A qué no saben qué pasó al año siguiente? Fue papá y vino a Buenos Aires, porque él era del interior. Vino a Buenos Aires y me contó que su hijo se llamaba Maximiliano, no sé qué, le puso un segundo nombre. Máximo Décimo Meridio le puso. Eh, pero fíjense hasta qué punto nos contamina a nosotros y contamina a otros y te frena la vida. Te frena la vida si vos no sos libre de eso. Abrir el micrófono a tu suegro, che, no lo dejes en silencio, que agarró el micrófono acá. Yo le voy a interrumpir la prédica, hermano, pero el Señor me dijo que dijera esto. Es un Amén. testimonio que yo lo he contado otras veces, pero que quiero que se aclare y que no quedemos confundidos, pues. Este, cuando yo llegué acá, y yo, bueno, fui repartidor, no fue de la mejor manera en que lo viví. Luego conseguí empleo como técnico para un señor que es judío. Y yo le decía, le dije una vez a mi esposa, este, mire cómo hace el Señor, ¿no? Utiliza a un hijo del pueblo de Israel, a su pueblo preferido, para bendecirme con un empleo. Y así lo acepté yo, y así lo he visto, y así lo veo hasta el día de hoy. Y todo muy bello, todo muy chévere. Él nos daba duro, era en el sueldo. Pero yo aún así estoy agradecido, todavía estoy agradecido con él y con ese señor, que aunque de todo se aprovechó, fíjate, todos los empleados éramos venezolanos, ¿no? Recién llegados, huidos, a veces hay personas que identifican de dónde venimos y con qué necesidad llegamos a otras tierras, ¿no? Y él lo sabía. Y luego de trabajar 2 años para él, él me ponía aquí, me ponía allá. Buscaron siempre la forma. Cuando un día se inventó una, de repente yo me voy para la casa y me llega al otro día este, el correo de que estaba votado. Despedido, sí, con una razón que yo mismo la ignoraba. Y me dicen los compañeros, después que me vieron a los días, mano, tú no vas a ir a reclamar tu dinero. Él nunca me llamó para pagarme. Yo fui y él no me llamó para. Yo le dije, mire, yo te soy sincero, yo le dejo eso a Dios. Si él no me paga a mí, sus razones tendrá, ¿no? Y así quedó y así hasta el día de hoy. Y lo que quiero que entiendan es que luego de que yo trabajé, me fui a una empresa llamada GoFix, que va en el Obelisco, luego de casi un año, yo me olvidé de eso. Es más, durante ese año yo tenía que ir a comprar repuestos y hasta esa misma empresa fui a comprar repuestos porque él vendía repuestos y me dice uno de los empleados que todavía era compañero mío, me dice, ¿y tú te atreves a venir aquí? Yo le dije, ¿por qué no? Yo soy un cliente más. Y no te da cosa, no te da pena. Y dije, ¿por qué si a mí no me votaron? A mí, el que sufrí la agresión fui yo, el injusto fue él, ¿verdad? Y no yo. O sea, yo no tengo nada que esconder. Y además, yo vengo a comprar, le dije yo. Yo compraba, iba. Pasó casi un año y yo supe de boca de ese mismo muchacho, con el tiempo que yo lo llamé para la compra de otro repuesto, me dice, no, oye, yo no trabajo ahí. Es más, tú no sabías, yo le digo que a él perdió esa tienda, la cerró. Perdió la otra tienda, la tuvo que cerrar. Y una que tenía en San Miguel, casualmente Mauro trabajando en esa empresa, se la quitó la empleada, que era argentina, y que él quiso también votarla y justamente le hicieron una demanda y le quitaron esa tienda. Y la otra, la última de la cuarta, tuvo que venderla porque ya no le daban los números. Pero ahí viene la parte es, yo le dejé eso al Señor, pero mi perdón ya estaba
para con Él desde hace mucho. O sea, quiero que entiendan que no es que si vemos que le pedimos al Señor y el Señor hace justicia, no nos veamos complacidos en la justicia que Él hace, porque entonces estamos pecando. O sea, si yo veo que lo que Él hizo y yo me satisfago de esa justicia, entonces mi perdón no era genuino, no era sincero, ¿verdad? Y estamos pecando, creo que aún doblemente. Si se da el caso, para el caso cuando lo vemos, pero si usted vive todo el resto de su vida y no logra ver que esa justicia se hizo, no confía que el Señor va a hacer justicia. Precisamente el Señor dice que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Su voluntad, y Jesucristo mismo le pidió al Señor que sea tu voluntad y no la mía. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no te llegue el otro día y aún todavía esté ese enojo en tu corazón. Hermano, les quiero decir que de verdad que sea genuino, que tampoco nos congraciemos y nos dé gozo ver que esa venganza que fue del Señor nos complace, nos llena y dice uno, ahora sí me siento bien. No, que sea genuino y que así como a veces dicen, ¿cómo sabes tú que el Señor te perdonó? Porque si sinceramente te arrepientes, la respuesta la tienes tú mismo. Pero si usted sabe que no hay un arrepentimiento genuino, no espere que el Señor te haya perdonado. Volteará la cara y te verá como el Señor vio a su propio Hijo Jesucristo en el momento en que Él pedía que pasara su cuerpo de Él. Porque todo es el pecado del mundo y gracias a que el Señor, ya que Jesús le pidió a su Padre que fuese su voluntad, por eso es que todos somos salvos. Porque había no sé qué cantidad de ángeles esperando que Jesucristo pidiese que arrasara con toda la humanidad en el momento de que quién te agrede a tu hijo y que así como Jesucristo fue tal como el hombre, le dijeron al Señor los ángeles, ¿quiénes son ellos para que lo hagas un poco menor que los ángeles? Un poco menor que los ángeles es el hombre y así se hizo Jesucristo, un poco menor que los ángeles, tal cual un hombre como nosotros, como tú y yo, de carne y hueso, el cual estamos atados a la ley del pecado. Y es inevitable que nos enojemos, que tengamos malos pensamientos, pero si no reconocemos que los tenemos, nunca vamos a dar el primer paso. Es como cuando tú tienes a alguien a quien no quieres y siempre supones que te quiere o ella ha de suponer que te quiere, pero si tú no se lo dices, no se lo recuerdas. Es como el que tiene una planta, una flor. El que la quiere la arranca, pero el que la ama la mantiene, la riega. Amén. Gracias, hermano. Me gusta que estamos haciendo una prédica colectiva hoy. Pero está bueno. No, pero está bueno esto. Porque uno se lleva cosas que quiere decir. Sí, hable. Ya da miedo tirar el micrófono, pero vaya. Hay que tratar de hacerlo bien cortito porque si no, Dale, dale. no va a ser como las prédicas, que digamos deberían ser cortitas. Sí, yo tengo ¿cómo se llama esto? Algo que me acordé a partir de que iban hablando, digamos, de acá el amigo, bueno, ¿sí? Que estábamos hace un año, fue, no sé, estábamos en la plaza sentados, en el banco de la plaza, al solcito, charlando, y vine alguien en diagonal así, que venía medio torcido, no sé si tomado, creo que aspirado con algo, y venía puteando así. Yo vi, estaría puteando a alguien. Venía en diagonal así, cruzando, digamos, cantero, caminito, y se nos viene acercando, estaba sentado, yo también. Y se pone así como en alerta. Yo no le da bola. Seguimos hablando. Y venía con algo en la mano así, y como enojado. Pero no nos conocían, ni lo conocíamos. Vino diciendo malas palabras, no se estaba sacado y así como venía, se acerca a nosotros, me da una patada así, ¡trum! Yo me levanto un poco los pies, el patadón que me dio. Yo lo miraba y no sé cómo
Es como que el Señor me dio una pizquita de dominio propio y yo lo miraba como diciendo, ¿qué pasa? Cambiemos canal porque te equivocaste canal. Sí, yo me quedé sentado y el tipo saca ahí el cuchillo que tenía como yo pensé que era un tramontina, era un fileteador. Después me dijo Jané que conoce un poco más de cuchillo y lo afilaba contra el cemento en el suelo así. Y yo lo miraba así, estaba hecho una barra de hielo así. Y Janet agarra, envuelve un pullover, no sé qué, en la mano izquierda, así como para atajar y se quería poner delante mío. Sí. Y yo no sabía qué me pasaba, digo, me dio una pizca de ese, ¿cómo es? De ese dominio propio que en esa situación tendría toda la adrenalina para que el corazón lata más rápido, ¿viste? Como para defenderse. Y no sé por qué yo estaba calmadito, lo miraba. Y claro, y yo peleaba con ella tratando de ponerme adelante y que ella estuviera atrás y ir marcha atrás despacito para darle la cara para que, Sí. digamos, que se frene. O si doy de espalda, es como que lo estamos invitando a que venga, digamos, a agredirnos por no sé qué cosa y nos fuimos despacito para atrás, cosa que viera que estamos, digamos, haciendo frente de manera pasiva. Y nos retiramos a la plaza, llamamos al 911 y quedó. Pero desde algún lugar, en ese momento estamos tranquilitos y bueno, nos dio el dominio propio, salvo acá que tengo el ángel guardián que por las dudas estaba ahí, que ya le iba, digamos, a darle unos cuantos bollos y no sé qué pasó. Después me olvidé, no tuve ni odio ni qué sé yo, digamos, gracias a Dios, murió ahí. No le tengo odio, nada, qué sé yo, pero me acordé ahora, sí, después me olvidé. Bueno, hace un par de años, un poco menos, me chocaron, me destruyeron el auto. Sí, no sirvió más el auto, bueno, hubo que arreglarlo gracias, digamos, ¿cómo se llama esto? A un pariente de Noemí, que lo reconstruyó todo y bueno, pero ni sé quién fue, porque tampoco se detuvo, pero lo más importante, el Señor me dejó entero. Yo pude bajar Amén. entero y le di las gracias en ese momento, pero el auto destruido, pero ni me acuerdo quién fue. Ah, no sé, porque siguió largo, ¿sí? Sí. Pero después me quedé pensando. Seguramente venía de robar por cómo pasó a la velocidad Mm. que venía en un cruce de calle, pero ni se le ocurrió detenerse a ver si el auto estaba vivo o si se le encendía el auto. Y eso es lo que me quedó grabado. Digo, ¿por qué no se detuvo? Y si el otro estaba muriendo ahí, se le Mm. prendía fuego el auto, y el otro era yo. Pero bueno, el rencor, ¿no? Y justo en esos momentos que uno debería tener, pero no. Ojalá haya más pizquitas que estas Amén. de dominio propio que se vayan produciendo, ¿sí? Amén. Yo creo que en la medida que estemos en este proceso, el dominio propio, como todas las virtudes espirituales, se desarrollan. No nacemos con dominio propio, no nacemos con el gozo del Espíritu, no nacemos con el amor de Dios en el corazón, sí nacemos con el amor de Dios sobre nuestras vidas porque nos ama. Pero respecto a lo que hablábamos recién, ¿no? A este tema de la venganza de Dios, quiero cerrar con esto porque estuvo interesante. Me gustaría que se repita esto. Está bueno que podamos abrir el corazón porque así aclaramos un montón de cosas que uno se lleva, ¿no? Eh, quiero leer solamente un pasaje que acabo de buscar porque me parece que, me parece que aplica para lo que decía recién Luis y para este tema de la venganza de Dios, ¿no? Él decía que no nos gocemos, no queramos disfrutar de la venganza de Dios, ¿sí? Y uno diría, bueno, ¿Dios disfruta de la venganza? Yo creo que leamos esto en Ezequiel 18. Ezequiel 18, NBI. ¿Para qué estoy buscando? Vamos a leer desde el 21, vamos a leer 21 y 22. Pero léanlo todo el 18, porque acá es Dios discutiendo con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, como hace el mundo habitualmente, incluso como podemos llegar a ser nosotros, decían que Dios no era justo.
¿sí? Porque decía, a la gente, a mucha gente le molesta que el malvado o el injusto sea perdonado. Y dicen, Dios no es justo, ¿por qué hace esto? ¿No? Exacto. A la gente le molesta que un ex convicto, alguien que cometió un crimen y demás, sea perdonado por el Señor e incluso salga en libertad. A la gente le gustaría que el preso quede preso para siempre, ¿no? Pero miren lo que dice acá, versión NBI, Ezequiel 18:21, dice, pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por haber actuado con justicia y Dios no tomará en cuenta todos los pecados que ese malvado haya cometido. Miren lo que dice acá Dios. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? Uno diría, sí, si yo fuera Dios, sí me complacería, ¿no? Me complacería matar a todos los malvados. Pero dice que a Dios no le complace. Dice, ¿no quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Esto es lo que Dios quiere para nuestros enemigos. Lo quiso para nosotros y Dios lo quiere para nuestros enemigos. Entonces, si algo quiero que nos llevemos hoy es, sanar es un proceso, hay estaciones de ese proceso, la estación final debería ser esta. Nosotros, ¿se acuerdan la palabra que dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? En nosotros debería haber este mismo sentir, que no nos complazca la venganza sobre el malvado. No nos debería complacer, tomando lo que decía Luis, porque a Dios no le complace. Dios lo tiene que hacer porque Dios es un Dios justo, pero no lo quiere hacer. Él prefirió tomar la venganza sobre sí mismo. Él prefirió llevarse el precio de nuestro pecado encima. Entonces, que tengamos esto en mente cuando caminemos ese proceso. Si sentimos que necesitamos ser acompañados en ese proceso, bueno, para eso está la iglesia, para eso estamos nosotros, para acompañar en ese proceso. A veces lo podemos hacer solos. Vos no tuviste que ir a ministrarte por el jefe que te falló, pero a veces sí necesitamos ministrarnos, porque la herida es tan grande y yo no le encuentro la salida y no lo puedo hacer solo. Y está bien, Dios ya lo pensó, Dios ya sabe que necesitas a alguien. Es nuestra responsabilidad hacerlo, porque si no nos quedamos con la enfermedad, nos quedamos con la herida infectada y eso tarde o temprano nos mata. Y lo peor es que puede matarnos a nosotros y a otros más. Puede infectar a muchos. Amén. Este mismo capítulo, por eso digo, todo el capítulo es muy interesante. El 32 dice, espera porque no veo. Acá, 32, ponelo. Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta, afirma el Señor y Dios. Ezequiel 18:32. NBI. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Ujú, sí. Conviértanse y vivirán. ¿Sí? Bueno, amén. ¿Sí? Bueno, ¿qué les pareció la prédica comunitaria? A mí me gusta. Un comentario, dale, Janet. Sí. Ujú, mm.
Ujú. Mm. Amén. Amén. Totalmente. Y Dios trata, como padre, trata con cada hijo de manera distinta. Cada uno tiene su tiempo, y Dios no sabe esperar. A veces somos nosotros los que no sabemos esperar a los otros. Pero Dios tiene toda la paciencia. ¿Quién dice? Ah, bueno. ¿Le gustó la prédica participativa? Muy bien. Bueno. No, che, que no pueden pasar el agua. Ya Noemí acá ya está juzgando a los que no vinieron. Eh, eh, bueno, pero Dios, en serio, Dios, a veces a nosotros nos puede molestar lo que el otro no resuelve. Justo lo que decía Janet, ¿no? Y tenemos esa ansiedad de, bueno, perdonar de una vez, ¿no? Y a veces como que te presionan para que, bueno, perdonar, tanta vuelta. Bueno, entonces tenemos que entender que Dios conoce los tiempos, no todo el mundo tiene el mismo proceso, obviamente. No me puedo morir sin el proceso completado porque voy a tener un problema. Uno tiene que alentar a que la gente, a que nuestros hermanos puedan pasar el proceso, puedan perdonar, pero esto no se hace bajo presión. Esto se hace alentando, se hace acompañando, se hace conteniendo, que es muy distinto que presionando. ¿Sí? Bueno, hay que instruir esto. Sí. ¿Sí? Y bueno, y para eso estamos como iglesia. ¿Sí? Nos sostenemos unos a otros, oramos unos por otros para ser sanados. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Y efectivamente hoy, Silvana, yo sé lo que pediste y lo tengo escrito. ¿Qué hacemos cuando nos atacan? No lo vamos a ver hoy. Son 1:20. Sí. Y bueno, sí. A libertad nos llamó el Señor. Bueno, pero queda pendiente, ¿qué hacemos cuando la violencia permanece contra nosotros? Sí, 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 sí. Ujú. Sí. Mm. Bueno, sí. Vamos a seguir orando por eso. Eh, pero bueno, sé que hoy fueron movidas emociones y estamos hablando de las emociones. ¿Sí? ¿Sí? Eh, pero sepamos que Dios nos llama a restauración y Dios nos va a restaurar. En la medida que nosotros pongamos nuestro corazón a su disposición, Él sabe cómo arreglarlo. A veces nosotros no. Nunca sabemos, seamos sinceros. Pero Dios sí. Y confiamos en que el Señor completará su obra hasta el día de Jesucristo. Eso promete con nosotros. No nos deja medio hacer. Él hace la obra completa.